Ya. ¿Cómo están amigas y amigos de San Joaquín y del resto del país? Estamos hoy transmitiendo una conversación en vivo con el profesor Hassan Makram. Él es profesor de universidad, es doctor en ciencias políticas y se tomó un ratito de su día para contarnos algo muy importante. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. ¿Y cómo estás tú? Que estamos aprendiendo a usar este sistema. Sí, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por Instagram simultáneamente y en verdad ha sido bien entretenido, pero algo de ansiedad produce también usar estas aplicaciones de forma simultánea. Profesor, hoy estamos bueno, le cuento, profesor Hassan, que estamos Usar este sistema. en bueno, estamos en una contingencia súper importante a nivel país, pero en paralelo se está viviendo algo que no es menor y que es súper necesario conversar porque esto podría estar afectando a los resultados de lo que se esté discutiendo en paralelo. Estamos hablando del TTP-11 y lo invitamos a usted, Hassan, para que nos cuente de qué se trata este tratado que se supone podría dirigir las riendas de algunas áreas de la economía y de la sociedad. Por favor, profesor, cuando quiera nos cuenta. Ya. Eh, Antes que nada, hay que reconocer el contexto en el cual estamos hablando del TPP. Porque ahora estamos a puertas a un proceso constituyente, ¿cierto? El tremendo hito electoral del fin de semana pasado, con esos resultados desastrosos para la derecha, permite dictar una nueva constitución en condiciones verdaderamente democráticas que nos permite empezar a cuestionar la lógica de los tratados de libre comercio tipo TPP-11 que han sido las estructuras legales que han normado el comercio desde el retorno a la democracia. Entonces estamos en un momento de poder reescribir las reglas económicas de la sociedad chilena para hablar de derechos sociales universales, para establecer más igualdad y equidad. ¿Ya? Entonces estamos en un momento muy especial para todo esto. Ya. Pero, profesor, Para explicar, sí, ¿por qué se llama TTP-11? ¿Por qué es el 11? TPP-11. Ya, primero es TPP, TPP. Tratado Ujú. Transpacífico. Y se llama Tratado Transpacífico porque une los países de los dos lados del Pacífico, de las Américas, Canadá, Chile, México, Perú, con los países asiáticos, Japón, Vietnam, Singapur, pero también Australia y Nueva Zelanda. Ok, Por eso Transpacífico. ok, Y 11 porque originalmente era TPP-12, que incluía a Estados Unidos. ya, Cuando se fue a Estados Unidos, terminó siendo el TPP-11 nomás. ¿Ya? ok. Y hay que entender, el TPP-12 tenía cierta lógica económica, ¿ya? Porque todos esos países que acabo de mencionar son países que hacen mucho comercio internacional con China. De hecho, el caso de Chile es muy paradigmático, porque Chile es un país cuya socio comercial más importante es China. Y número dos es Estados Unidos. Entonces ese patrón se repite de países que hacen muchísimo comercio con China, es o su primer socio comercial o su segundo socio comercial, y hay una rivalidad con Estados Unidos, ¿cierto? Que también tiene mucha influencia económica. Entonces lo que quería hacer Estados Unidos era vincular a todos los países que hacen mucho comercio con China en un club. Pero ¿por qué todos esos países se juntan? ¿Ya? Para después enfrentar a China con, con, unos hechos consumados, Ya. ¿ya? Que querían ser Estados Unidos el país que normaba el comercio, que generaba las reglas de la economía internacional, y China, que es un desafío por su sistema económico tan dinámico, tan punzante, que Estados Unidos quería aislarlo. Todo este sistema chino. Entonces la idea era juntar todos esos países, el TPP-12, en ese grupo. ¿Ya? Pero todo, ¿por qué? Como uno ve en el colegio, ¿no? Que todos los cabros
excluyen a uno, como en el recreo, así como una forma de hacer bullying o acoso. Pero si Estados Unidos es el país bully, uno pregunta, ¿pero por qué decidieron todos los países juntarse con Estados Unidos? ¿Qué ofrece Estados Unidos para ese juego? Y la explicación... Estados Unidos ofrece acceso a su mercado. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo, pero es por lejos el país más rico de los gigantes económicos. Hay países más ricos que Estados Unidos, Noruega, Francia, si uno cuenta por ingreso por hora, y varios otros países. Pero en realidad, como mercado gigante al cual uno puede vender productos, Estados Unidos es una oportunidad de negocios inigualable, porque es tan grande y tan rico. Entonces la idea es, vamos a permitir que los países del TPP venden a Estados Unidos sin tener que pagar aranceles. Aranceles son los impuestos que cualquier producto que cruza la aduana tiene que pagar. Entonces, importaciones, productos que Chile trae de afuera, tiene que pagar aranceles, impuestos chilenos, cuando cruza la aduana chilena, y cuando los productos chilenos cruzan la aduana extranjera, ellos tienen que pagar aranceles e impuestos para exportación. Entonces, la importación y exportación enfrentan esos impuestos. El TPP ofrece reducir esos impuestos o eliminar esos impuestos para los países miembros, y ellos entonces pueden vender más a Estados Unidos, y vender más a Estados Unidos es más ingresos, más trabajo, los tiempos mejores, como decía Piñera. Hoy día es imposible encontrar una persona que cree en los tiempos mejores, pero había, porque Piñera ganó en 2017. Bueno, el TPP es parte de ese mito de los tiempos mejores. La idea es que uno puede vender más a Estados Unidos y con eso aumenta el empleo y los ingresos. Sin embargo, esto es un tema bien importante entender que después, porque uno puede cuestionar el acceso a Estados Unidos y eso va a transformar la economía, pero en el caso de Chile es irrelevante porque Chile ya firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y por ende puede vender a Estados Unidos sin pagar impuestos en este momento. Los impuestos no pueden ser menos de cero. Entonces, el beneficio del TPP-12 no era nada para Chile específicamente, para los otros países sí. Y después se va a Estados Unidos. Porque Trump dice, yo no necesito un club de países para juntarme a pelear con China. Yo puedo pelear con China solo, lo que vimos. Entonces, él dice, yo no voy a ofrecer acceso a mi mercado, al mercado de Estados Unidos, a todos estos países. ¿Por qué si yo puedo fabricar cosas dentro de Estados Unidos? Entonces, él salió del TPP-12 y terminamos con el TPP-11. Aún menos beneficios, porque se fue el gran mercado, entonces para los otros países tienen menos beneficios, pero para Chile en particular tiene casi ningún beneficio, porque Chile tiene tratados comerciales con todos los demás países, entonces los impuestos, los aranceles, ya están en cero, no pueden bajar más. Y en esa situación donde los impuestos ya están en cero, el beneficio económico de eso no es real. Por eso la Cancillería, no yo, ningún otro economista crítico, la misma Cancillería encargó estudios acerca de cuál sería el beneficio económico de firmar el TPP-11 en términos de eso de reducción de aranceles. Y ellos calcularon, ¿sabes cuánto va a afectar el crecimiento económico? 0%. Cifra de ellos. Los primeros tratados y se anunciaron en televisión como la gran solución para la exportación de los productos chilenos y como una tremenda ventana para la importación de productos de otros países. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este tratado? ¿Por qué hay tanta urgencia de parte del gobierno actual en que se firme? Bueno, hay dos elementos ahí. Primero, yo dije que no tiene ningún beneficio económico para el país entero, porque ya tenemos estos tratados, ¿cierto? Que al final permite que Chile puede exportar a otros países sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. Sin embargo, cuando uno firma un tratado de libre comercio, hay un cronograma para la reducción de aranceles. Y cada producto
o subproducto tiene su arancel específico y cada arancel baja con cierto cronograma. Entonces hay algunos tratados de libre comercio que dicen que para ciertos productos la reducción en aranceles va a ser muy gradual para dar a la economía tiempo para responder. O sea, que hay empresas que son poco competitivas, ellos tienen más tiempo para ajustar y mejorar sus técnicas internas de producción. Y un caso específico es los cítricos, limones, naranjas, que se pueden vender a Japón. Entonces, yo iba todo el tiempo al Congreso para hablar del TPP-11 y había un caballero que estaba todos los días también porque tiene una pyme que exporta naranjas. Entonces, para él, por supuesto, es lo más importante del mundo porque va a transformar su pyme. Pero yo estaba, ya, pero tenemos que pensar en el país entero, no solamente en tu pyme. ¿Ya? Entonces, eso es parte del lobby que existe, de parte de esos grupos de frutas y otros, queriendo firmar eso porque va a traer un beneficio. El gobierno de forma muy engañosa dice, son 3.000 líneas arancelarias, como si eso fuera 3.000 productos. Una línea arancelaria es un subtipo de producto, entonces realmente son muy pocos productos, son muy irrelevantes en términos de la economía total. De hecho, eran tan desesperados que en algún momento dijeron, vamos a exportar más vino a Malasia. Yo dije, momento, Malasia es un país musulmán, como no toman vino, ¿qué están hablando? Es realmente beneficios muy, muy limitados en ese sentido, excepto, por supuesto, para el tipo que tiene su pyme de naranja. Claro, profesor, resulta que se ha estado hablando en algunas conversaciones, las que lo hemos visto a usted participar de esto, en donde nos cuenta que también tendría alguna relación el TTP-11 con las modificaciones en leyes, por ejemplo, con el sistema de capitalización individual. Entiendo que si se firma el TTP-11 no se van a poder hacer modificaciones porque habrían empresas extranjeras que tendrían intereses puestos en Chile. ¿Qué nos puede explicar de eso? Ya, no, no es exactamente así. Ya. No es que no se puede hacer leyes, ¿no? Uno firma el TPP, no va a cambiar la posibilidad de redactar leyes ni de redactar la nueva constitución. Ya. ¿Ya? El Parlamento chileno puede redactar cualquier ley que quiere. ¿Ya? De la misma forma, la Convención Constitucional puede escribir la constitución que quiera, dar totalmente igual. Ya. ¿Ya? Eso no hay ningún límite, esas son instituciones soberanas que tienen el poder supremo de hacer lo que les da la gana. Ok. El tema es que después de redactar una nueva constitución, después de hacer una ley que cambia la capitalización individual, ¿qué podría ocurrir? El TPP-11 faculta a las transnacionales a demandar al Estado chileno en tribunales especiales que son conocidos por su sesgo pro-empresarial, su sesgo pro-inversionista. Y entonces esas transnacionales pueden demandar al Estado por políticas que, y cito textual, interfiere con las expectativas razonables de inversión, las expectativas razonables de ganancia, efectivamente. O sea, la empresa dice, tu nueva política pública, por ejemplo, el derecho a una vejez digna, un sistema de pensiones solidario, ¿ya? Eso afecta a las utilidades de mi empresa. Cuando yo decidí invertir a nivel internacional en Chile, ¿ya? Yo tenía una idea que iba a haber ciertas reglas del juego. Pero Chile ahora está cambiando las reglas del juego. Eso no es justo. Me tienen que indemnizar por las utilidades perdidas a futuro. ¿Ya? La original justificación de eso es que había una idea de expropiación indirecta o expropiación regulatoria, donde realmente los estados hacen una cosa abusiva. Si quieren nacionalizar una mina, dicen nadie puede sacar cobre de Chile sin un permiso especial. Y después no le dan a la empresa ese permiso especial. Entonces, para la transnacional, no hay ningún punto en mantener la mina si no pueden sacar el cobre. Claro. Por ende, dice, ya, yo vendo la mina a precio de un huevo. Por eso, para evitar eso, que al final una expropiación y se tiene que pagar por la inversión que ellos hicieron, para indemnizar porque el Estado le ha quitado un activo, le ha quitado su propiedad, se hace ese concepto de
indemnizar por cambios en la regla de juego, pero lo escribieron de tal forma que no entra el tema del uso abusivo para quitar propiedad, sino cualquier política pública que afecta las expectativas de ganancia, o sea, las reglas del juego en el momento de invertir pueden generar ese tipo de demanda y generan esas demandas en tribunales que son tribunales sesgados, o sea, Parciales. son ministros que son personas asignadas por los mismos transnacionales, abogados corporativos, y 72,5% de las veces fallan a favor de las empresas y en Claro, contra de los estados. claro. Profesor, cuando estaba hablando de las políticas abusivas de expropiación, como le llamaban ellos, en este cambio constitucional, si decidiesen, por ejemplo, los 155 constituyentes, nacionalizar el agua o nacionalizar, sabemos que el agua no está, es un bien de uso público en teoría, pero los beneficios del uso del agua no lo son. Entonces, si la constituyente decidiera nacionalizar otra vez, eso podría incurrir en estos reclamos de parte de estas empresas internacionales. Rodrigo, eso es un excelente ejemplo. Exactamente lo que estoy diciendo. Que en el caso del Código de Agua es cierto, porque la Constitución establece que el agua en Chile es un bien nacional de uso público, pero el Código de Aguas después establece derechos de aprovechamiento de aguas, DAA, donde efectivamente en la práctica se privatiza el agua porque individuos o empresas pueden tener DAA, esos derechos a agua, inscritos y son su propiedad y al final eso se protege según las reglas de propiedad que establece la ley chilena. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Eso, una cosa similar ocurre con la minería, de hecho, porque la constitución actual, la de Pinochet, dice que el subsuelo es propiedad de todos los chilenos y chilenas. Sin embargo, hay esas concesiones mineras donde lo que es propiedad de todos los chilenos y chilenas después se concesiona, se da como propiedad privada a las empresas mineras. Si se cambia esos derechos, ¿ya? Eso es cambiar las expectativas razonables de inversión. Las Claro. inversionistas cuando compraron proyectos vinculados con la agricultura o proyectos vinculados con la minería y compraron DAA, derechos de agua, porque ellos lo compraron. Claro. Incluso si fueron otorgados porque se compran en el mercado secundario Y esto es, o profe, perdone, gratis, perdone que lo igual interrumpa. se puede demandar. Ya, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero esto es la compra y la concesión no están no es lo mismo, ¿cierto? Porque en este caso lo que usted dice es comprar los derechos, no es una concesión de derechos. Sí, efectivamente termina siendo la misma cosa. En el caso de los DAA, ¿cierto? Los derechos de aprovechamiento de aguas, Ujú. ¿ya? Estos se otorgan gratis de parte del Estado chileno inicialmente, ¿ya? Eso se llama el mercado primario, donde se produce, ¿ya? Eso se pueden otorgar automáticamente. Pero después, esos mismos titulares que recibieron esos derechos de aprovechamiento de aguas gratis, los pueden vender a otros. Eso se llama el mercado secundario, ¿ya? En el mercado secundario entonces se genera, por eso el Estado chileno no sabe quiénes son los verdaderos dueños de agua, que es lo más vergonzoso, porque realmente ellos otorgaron inicialmente los de A y luego empezaron así a funcionar los distintos actores en un mercado. Entonces van vendiendo y no hay ningún registro centralizado Ni con un- toda la información de quiénes son los dueños del agua en Chile. Pero yo te puedo asegurar que algunos de esos dueños de agua son transnacionales y ellos, porque son empresas extranjeras, pueden demandar y en la, este sistema. y la continuidad del hilo de posesión de un dueño a otro, eso no hay cómo seguirlo, no hay cómo hacerle la pista, buscarle desde el origen hasta donde está ahora, eso no tenemos cómo hacerlo. No entiendo la pregunta. Para saber quiénes son los dueños del agua. Ujú. Claro. Para saber, sí, por supuesto, pero el punto es que es un trabajo burocrático, se Ah, tiene que hacer. O sea, son miles de personas y se dejó de hacer.
Eso es el tema, como el registro de quién, el catastro de aguas, ¿no? De saber quiénes son los dueños de todos estos derechos, ya cubre, por lo que me acuerdo, como 56% de todos los derechos. Hay simplemente un desconocimiento de parte del Estado y por eso una de las cosas que siempre te van a decir los expertos en agua es hay que hacer un catastro para saber quiénes son estas personas, porque el Estado no sabe en este momento. Se puede hacer, se tiene que hacer, se está haciendo en realidad. Pero el punto es que es tan vergonzoso que no se estaba haciendo de antes y en este momento no sabemos. Y afecta nuestra conversación acerca de los tratados internacionales porque los dueños chilenos no tienen opción. O sea, si se cambia la constitución, los dueños chilenos enfrentan un cambio en sus derechos, eso es la realidad para ellos. El problema es que si son empresas transnacionales que invirtieron acá y compraron de AA o fueron otorgados de AA, es su propiedad privada. Ellos invierten en este país, ¿ya? Con la idea de esas reglas de juego, se cambian las reglas de juego, entonces pueden demandar indemnización por ese cambio en las reglas del juego. Oiga, profesor, perdone que no es que se me vea la cara, que la boca se me abre, como sorprendido, Uh pero -huh. es que en verdad es impresionante, porque nosotros las personas comunes y corrientes, los que circulamos dentro de la ciudad, nos trasladamos en locomoción colectiva, o en bicicleta, qué sé yo, en auto, y hacemos nuestra vida cotidiana tratando de ser personas productivas para la sociedad y todo esto, y no tenemos ni una idea de cómo se maneja este asunto. O sea, pensar en que el agua está que los dueños de la propiedad son empresas transnacionales o pueden ser dueños chilenos, pero que no se sepa quiénes son, que el Estado no tenga un registro claro, consultable y público, de verdad que es impresionante y vergonzoso. Ahora, Sí, eso es. la Sí. pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos comunes y corrientes? Aparte Perdón, de... se fue el audio. Ah, ¿Me puede decir otra vez? ¿y ahora me escucha? ¿Me escucha ahora? Es que No, estoy escuchando súper mal. Dame en- otra vez. entró una Entró llamada, una llamada. Ah, por eso eso. se duplicó el audio. Le preguntaba que qué podemos hacer nosotros como usuarios comunes y corrientes, como personas comunes y corrientes, vecinos y vecinas, para poder ayudar o influir para que estas cosas tengan un cambio. Hay que entender que lo que estoy describiendo es un potencial problema con el TPP-11, pero no se limita al TPP-11. Por eso hay un mito, la gente imagina que el gobierno está súper preocupado con firmar el TPP-11 porque con eso las transnacionales van a poder demandar. No es así. El gobierno realmente no es tan preocupado con firmar el TPP-11. Lo pone cada cierto tiempo porque molesta a la oposición. Porque en la oposición Mm, hay personas como Heraldo Muñoz que quiere ser presidente y él sabe que el TPP-11 es la cosa más impopular del mundo, pero al ya, mismo tiempo él es padre de ese tratado, entonces se genera sí, una situación de la pequeña política incómoda, una situación incómoda para él. Pero realmente el gobierno no está preocupado con el tema del TPP-11 por una razón muy simple. Los tratados anteriores firmados desde 1994 en adelante facultan a las distintas transnacionales domiciliadas en diferentes países de demandar a Chile. Eso ok, ya ya existe, no existía, es un nuevo sistema. ya, Eso ya pasó con el tema, he hablado harto de eso en distintos medios, de la renta vitalicia. Yo claro, escribí un libro, de hecho, precisamente sobre ese tema, sobre la nueva constitución, y en el libro digo que la primera cosa que van a hacer las empresas afectadas por nuevas reglas es demandar usando lo que Fernando Atria llama la tercera cámara. Eso es claro, el Tribunal Constitucional. sí, Y ahí, como sabemos, no son jueces independientes que ven si algo choca con la Constitución, sino que son ministros asignados por partidos políticos y ellos juzgan de una manera sesgada, politizada. Eso lo vimos cuando el Aróstica, uno de los ministros del Tribunal Constitucional, que incluso había sido presidente antes, dice, no nos importa la ley, lo que importa es qué va a ayudar al pueblo de Chile. ¿Quién le eligió a Aróstica
para decidir lo que es bueno para Chile. Ya, y claro, en ese momento estaba diciendo que iba a permitir el retiro del 10%, que era favorable, pero en Claro, otro momento era no permitir el aborto en 3 causales, y cualquier cosa, ese tribunal termina siendo un reemplazo para el Congreso, claro. ¿ya? Porque toman decisiones de esa forma, ¿ya? Pero yo dije, la tercera cámara, si desaparece o por alguna razón se queda así congelado, que es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Con el estallido, con todo el COVID, Piñera trató de usar la tercera cámara para frenar el tema del retiro del 10%. Y ojo, las empresas aseguradoras se hicieron parte de la demanda frente al Tribunal Constitucional. De hecho, están otra vez tratando de ir al Tribunal Constitucional para cuestionar la ley de los retiros de las rentas Por la vitalicias, renta ¿ya? vitalicia, Entonces claro. están tratando de usar y trataron de usar la tercera cámara para frenar eso. No funcionó. Entonces, ¿qué hicieron? La cuarta cámara. Lo que yo llamo la cuarta cámara son todos estos tribunales sesgados que no son exclusivos del TPP-11, son cosas que existen desde los años 50. En Chile entra el sistema en 94 y el TPP-11 es un eslabón más en esa larga cadena que va atando las manos del Estado, ¿ya? Porque añade otros países como Nueva Zelanda, cuyas transnacionales van a poder demandar al Estado de Chile en ese caso. Entonces, Sin embargo, ¿mm? no es solamente Nueva Zelanda. En el caso de las rentas vitalicias, las empresas aseguradoras son empresas estadounidenses, ¿no es cierto? Y Claro. esas empresas estadounidenses, entonces, están usando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también tiene estos mismos tribunales sesgados como parte del tratado. Y están usando eso para demandar y para entonces tratar de espantar al Estado chileno diciendo, acá ustedes van a tener que pagar miles de millones de dólares como indemnizaciones Ok. si siguen con esa política pública. Es amedrentar con la idea de hacer que el Estado chileno tenga miedo y decide entonces no avanzar con la política pública. Entonces podemos escribir una constitución súper bonita. Mm. Podemos cambiar todas las leyes para tener derecho a las pensiones, derecho a la salud, derecho a la educación, pero el momento en que uno trata de cambiar las leyes para que sean acorde con la constitución, para que genere esos derechos sociales, y eso afecta las utilidades de una AFP, por ejemplo, porque se desprivatiza el sistema de pensiones, van a llegar demandas de las AFP Mm. a Y en- través del tratado con Estados Unidos o tratado con Italia, una AFP italiana, o con el tratado con Colombia, porque hay otra AFP colombiana, pero todos van a demandar, ya. ¿ya? Usando esos tribunales especiales sesgados, y eso pone un tremendo límite. Entonces, lo que Mm. sí podemos hacer en este contexto nuevo donde la derecha no tiene su tercio en el Tribunal Constitucional, entonces vamos a poder redactar una constitución que de verdad cambie eso. Lo que podemos hacer es poner en la nueva constitución que estos tribunales son inconstitucionales, que no tienen jurisdicción en Chile. Ya uno puede declarar eso. El problema es que mientras que Chile es un país soberano y la Convención Constitucional puede ser soberano también, Estados Unidos es otro país soberano. Claro, Perú es otro país soberano. claro. Y entonces, si tenemos acuerdos con otros países, se limita la soberanía del pueblo chileno con la soberanía de otros países. Y entonces se complica mucho esto de declarar esos tribunales sin jurisdicción si uno no tiene el acuerdo del otro país con quien uno firmó ese acuerdo en primer lugar. Lo bueno de eso es que hay espacio para renegociar este tema por una razón súper positiva, que otros países están enfrentando este problema producto de, sobre todo, el cambio climático. Para los que nos están escuchando, que son de Eco San Joaquín, que son personas preocupadas con el tema medioambiental, ojo que este tema de tratados no es único a Chile. Este tema que hace que cualquier política pública que cambie las reglas del juego puede generar una demanda de una transnacional, Ujú. es algo que está afectando mucho a todos los países, sobre todo Europa y Estados Unidos, que están buscando políticas verdes, políticas que frenan la producción de gases invernaderos. Ujú. Tenemos que frenar las emisiones de gases invernaderos, si no hay un riesgo existencial para la humanidad. Claro. Son 7.000 millones de personas, seres humanos en la Tierra en este momento. No vamos a poder mantener la producción de comida suficiente para esos 7.000 millones de personas
si se mantiene ese grado de emisiones, Claro, porque va a cambiar el clima aún más. En este momento la gente se muere por el cambio climático, ¿no? En el norte de Chile se vio, acá incluso, se vive como sequía, claro, pero en otras partes del mundo se vive como inundaciones. Hay países donde mueren niños por inundaciones producto del cambio climático. claro. ¿Ya? Estamos con un aumento en la cantidad de eventos climáticos extremos que mata gente. En California, esos tremendos incendios, en Australia, hemos visto lo mismo. ¿Ya? Entonces hay un tremendo problema. Los europeos saben eso. Los estadounidenses saben eso. No digo los europeos como pueblo, estoy Claro, hablando de las élites eso. estadounidenses y las élites europeas. Y ellos sabiendo eso, entienden que es un riesgo para sus propios negocios. Claro. Entonces piensan, ojo, acá tenemos que cambiar las políticas para frenar esas emisiones. Entonces los gobiernos europeos empiezan a decir, tenemos que cerrar termoeléctricas, tenemos que empezar a poner altas exigencias de emisiones. Ujú. ¿Qué hacen las transnacionales? Demandan a los mismos estados europeos. Y entonces Europa está con un tremendo problema donde está la posición oficial del Ejecutivo de la Unión Europea, que es la Comisión Europea. Ellos tienen una posición oficial en contra de esos tribunales. Eso es ridículo. Yo fui tantas veces al Congreso y me decían, eso es una posición ignorante, extremista, ¿cómo puedes estar en contra de las reglas de esos tribunales? Y la Unión Europea tiene esa posición en contra de esas reglas porque son reglas desactualizadas, reglas que la gente firmó, las élites firmaron en los años 90, cuando las élites no entendían la gravedad del riesgo climático. Claro, Los es que, expertos en ciencia climática sí, pero las élites no. Entonces, hoy día, cuando las élites se han dado cuenta del riesgo, se están en Europa, en Estados Unidos, empezando a preocuparse por este problema porque afecta sus políticas verdes. Ahora, lo interesante es que en el caso europeo han dicho explícitamente que buscan eliminar o transformar esos tribunales sesgados. Entonces, si Chile dice, ya, tenemos en la nueva constitución que esos tribunales son inconstitucionales, ujú, ¿ya? supongamos. Después uno pone una disposición transitoria, que es una parte de la Constitución que queda temporalmente para hacer que las leyes de Chile sean consonantes con armoniosas con la Constitución. Entonces uno dice, el nuevo Ejecutivo, en la disposición transitoria, en Claro. esa parte temporal de la Constitución, Ujú. dice, el nuevo Ejecutivo está obligado a renegociar todos los tratados. Si uno dice eso, el Ejecutivo va a Europa y dice, queremos cambiar esos tribunales. Europa va a decir sí, porque ya quiere eso. Claro, Si uno va a Estados Unidos, que es mucho más complicado, Biden ya ha dicho que este problema de los tribunales es real y está buscando fórmulas de resolverlo porque Biden también tiene políticas verdes y le preocupa la posibilidad de que le va a llegar demandas incluso a la Casa Blanca. claro. Entonces hay espacio acá. Por supuesto va a haber un tremendo lobby de las AFP, no solo acá, sino también en Washington, y va a ser una pelea fuerte. Pero esa pelea es la pelea que tenemos que dar. Ujú. Entonces, el tema no es solamente el TPP-11, es mucho más grande. Es este problema de los tribunales sesgados que limitan la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Hasta ahora, eso siempre dice la derecha, hemos sido demandados 5 o 6 veces, muy pocas veces, y Chile gana. ¿Por qué Chile siempre gana? O muchas veces gana. Y con pocas demandas. Porque Chile nunca ha intentado crear distintas reglas. Es que ahora, con un proceso constituyente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar las expectativas de inversión de las transnacionales porque vamos a cambiar de verdad todas las reglas del juego y nos va a llover demandas. Claro. Nos Es- van a llover demandas producto de esos cambios y si no hacemos nada en la nueva constitución para blindarnos eh, frente a eso, va a ser muy difícil hacer real las políticas de derechos sociales. Por eso es tan importante en este momento concientizar, por supuesto, a los 155 que están, o los que no están en la derecha, de esos 155, pero también a la población entera. Por eso me encanta hablar con grupos locales como Eco San Joaquín, porque es tan importante para los vecinos y vecinas. cierto. Si ustedes no están preocupados de esto, si ustedes no hablen con sus constituyentes, si ustedes no están afuera gritando sobre estos temas, entonces va a ser muy fácil para el lobby de las transnacionales ir sobornando a los representantes y este tema se va a olvidar en la nueva constitución. Por eso Sí. es tan importante que la gente mantiene y aumenta la movilización sobre estos temas. De hecho, una de las cosas que se estaban discutiendo o que se estaban Perdón, no te escucho bien. ¿Otra vez? una de las cosas que se estaban analizando después de las elecciones era que había un bloque importante de personas que eran independientes
y esas personas no estaban capacitadas, estuve leyendo en redes sociales acusaciones de que no estaban capacitadas para estar ahí en ese proceso. A mí en verdad no me preocupa la capacidad o las capacitaciones de las personas. A mí me preocupa el hombre del maletín. Esa, eso me preocupa, las transnacionales, las inversiones, las mineras, pero esta discusión se está dando en paralelo. Por un lado tenemos la convención constituyente que se va a empezar a escribir, pero al mismo tiempo en paralelo se está discutiendo esto o se va a discutir en algún momento en el Senado. Si una vez que, suponiendo que el Senado aprobase el TTP-11 y la convención constituyente dijese que hay que anular el proceso, ¿lo van a poder hacer? Porque, ¿dónde tenemos que hacer más presión? ¿En el Senado o con los constituyentes? Otra vez la última parte se escucha súper mal. Oh, ¿dónde usted piensa, profesor, que debemos hacer más presión? ¿En el Senado o con los constituyentes? Ah, ¿Dónde hay que hacer más presión? ¿En el Senado o en los constituyentes? Sí, Ya. Es importante entender que lo que está pasando es que ya, el, la nueva constitución va a mantener las reglas para los próximos 40 años. claro. ¿Ya? El nuevo gobierno para los próximos 4. Es mucho más importante lo que ocurre dentro de la convención que lo que ocurre en el Senado. ¿Ya? Claro. Realmente, ¿qué puede hacer el Senado en este momento? Firmar el TPP-11. Ujú. ¿Ya? Pero firmar el TPP-11 no es un problema, porque no es una buena cosa, es malo porque es un eslabón más en una cadena que ya nos está atando. Ujú. Entonces, si uno está en una mala situación, eso no es justificación de seguir golpeándose. Claro. Pero el problema existe de todas formas. Ahora, si deciden firmar el TPP-11, es fácil salir del TPP-11. Uno simplemente tiene que mandar una carta y en 180 días uno está fuera del acuerdo otra vez. ¿Ya? Entonces, el problema no es, y dudo mucho que el Senado vaya a firmar el TPP-11 en estas condiciones con todo lo que está pasando en el país. Realmente lo que es mucho más importante, y a eso las transnacionales lo tienen clarísimo, es evitar que la nueva constitución diga cosas sobre tratados. No van a querer eso, porque ellos saben que eso es un blindaje súper importante para ellos. No solamente el TPP-11, sino todos los tratados anteriores también, desde 94 en adelante. Y si la nueva constitución dice todos los tratados que incluyen arbitraje a través de esos tribunales especiales son inconstitucionales, se genera un tremendo problema para las transnacionales que quieren usar esos mismos tribunales como una defensa, ¿no es cierto? Una defensa frente a los cambios sociales que vienen. ¿Ya? Profesor, Y eso es lo que ellos van a hacer un tremendo movimiento para no hacer eso y por eso los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar ahí en la calle, fuera de la convención, dando ese punto. Porque si no, el lobby va a ser feroz y lamentablemente va a vencer si claro. nosotros no hacemos nada. Profesor, ¿y estos tribunales, dónde están? ¿Estos no residen en algún lugar en algún país en particular o también tienen sedes en, Ah, en- bueno, el mecanismo de arbitraje internacional tiene distintas reglas, ¿ya? La gran mayoría de los tratados entran en tres grandes tipos. El más común se llama el CIADI, que Sí, es del Banco Mundial en Nueva York. ya, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversionistas, perdón, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Disputas o disputas relacionadas con la inversión. ya, Así se llama en español. claro, ICSID se llama en inglés. International Center of Investment Related Dispute Settlement. Ya. ok, Eso, el convenio del CIADI, ¿ya? Es lo más común para arreglar estas disputas. Pero después hay algo que en inglés se llama un CITRAL, porque es de las Naciones Unidas, um, pero en el caso de... sí, sí, que es la otra cosa. Un CITRAL que es de las Naciones Unidas, o CNADMI en español, que es de las reglas internacionales de derecho marítimo, perdón, derecho mercantil. Entonces, esas son las dos opciones, los dos sabores típicos de arbitraje. ¿Ya? ok, O es a través del CIADI o es a través de CNADMI o un CITRAL,
que son Derecho Internacional Mercantil de las Naciones Unidas o de Derecho del Banco Mundial. Ok. ¿Ya? Entonces, después hay también la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, que es otra opción, un tercer sabor, digamos. Ya. Todos estos sistemas tienen exactamente la misma estructura y las mismas falencias. Porque el sistema está basado en el arbitraje civil que existe en todos los países entre empresas. ¿Ya? Entonces, si yo Ya. tengo una pyme, ¿ya? Y ese pyme tiene un contrato con otro pyme para comprar televisores, Ok. ¿ya? Si tengo una pyme que está contra y la otra empresa no paga a tiempo, ¿ya? Puedo demandar a la pyme, pero ir a las cortes es un proceso muy lento, muy caro. Entonces, si la empresa dice, pero yo nunca te iba a pagar tanto, el monto menor, para evitar ir a la corte, los dos, por acuerdo mutuo, pueden ir a un árbitro o un proceso de arbitraje. Los dos se ponen de acuerdo. Una empresa nombra un árbitro, otra empresa nombra otro árbitro y los dos se ponen de acuerdo para nombrar un tercer árbitro y se discute. Eso es un sistema que funciona súper bien porque los árbitros son más baratos y más rápidos que ir a las cortes con jueces y hay simetría en eso. Simetría en eso porque la empresa nombra a una persona, la otra empresa nombra a otra y se ponen de acuerdo. Entonces, mitimota Claro. en la influencia. Es Eso como, ocurre con el arbitraje entre inversionistas y estados, donde la empresa pone un árbitro, el Estado pone un árbitro y los dos se ponen de acuerdo para un tercero. El problema es que este árbitro, ese sistema de arbitraje se llama arbitraje asimétrico. ya. Y se llama arbitraje asimétrico porque solamente las empresas pueden demandar a los estados. Y ahí está el tremendo problema, porque si solamente las empresas pueden demandar a los estados, las empresas son los verdaderos clientes de este Claro. sistema. Por ende, eh, el árbitro nombrado por la empresa tiene un incentivo para fallar a favor de la empresa, por Claro. razones obvias, porque quiere seguir recibiendo trabajos. O Cierto. sea, eso no es como un sistema con jueces permanentes independientes que pueden fallar cualquier cosa y siguen recibiendo su salario. No, en esto tiene un incentivo para fallar como quiere la empresa para tener más trabajo con esa empresa. Pero ¿qué Entonces, pasa con el árbitro asignado por el Estado? eso. Él no tiene incentivo para hacer lo que quiere el Estado para seguir más trabajo. El problema es que el árbitro asignado por el Estado tiene un incentivo igual de favorecer la empresa, porque la empresa es el que sigue demandando. Si la empresa no tiene buenos resultados, no van a haber más casos en el futuro, porque dejan de usar el sistema. Si constantemente fallan a favor de los estados, ahí lo que termina pasando es que los estados dejan de demandar. Perdón, las empresas dejan de demandar y si las empresas dejan de demandar, No tienen pega. no hay más trabajo para ningún árbitro. Entonces uno tiene un árbitro asignado por la empresa que tiene fuertes incentivos para siempre fallar a favor de la empresa. Y uno tiene árbitros nombrados por los estados que tienen incentivos mixtos. Entonces se genera un desequilibrio, ¿me entiendes? Claro. Profe, pero entonces, ¿quién Ya, y con ese defiende? desequilibrio lo que ocurre por los incentivos, 72,5% a las veces, los que terminan, lo que terminan fallando es a favor de la inversionista, a favor de la empresa y en contra de los estados. Entonces, estos tribunales del CIADI, del Banco Mundial, de CNADMI, de la Derecho Mercantil de las Naciones Unidas, e incluso del PCA, del Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, ¿ya? Todos tienen este mismo problema de un sesgo. Esos no son jueces que saben de medio ambiente, no son jueces laborales, no son jueces de derechos humanos. Bueno, miento, el chileno sí sabía de derechos humanos porque había sido el abogado de Pinochet en Londres. Ah. Pero Ok. realmente esos no son personas que saben de temas ambientales, temas sociales, nada. Entonces, Saben de derecho empresarial. Sin eso. embargo, están fallando sobre políticas públicas de los Estados, que es derecho público, de derechos humanos y derecho ambiental. Ellos son los que deciden si algo es una regulación buena o mala, si afecta más a la empresa o no. Absurdo. Este sistema es un problema por esas razones. Oiga, profesor, entonces, Sí. ¿qué defiende a la ciudadanía? ¿Qué herramientas tiene la ciudadanía entonces si tenemos personas que se supone que nos están representando a nivel nacional o a nivel internacional,
pero no tienen las herramientas para poder hacerlo porque los tribunales tienen mediadores que son que están contratados por las empresas demandantes. ¿Cómo funciona esta parte para la gente común y corriente? ¿Cómo hacemos esta No evaluación entiendo nosotros? no entiendo la pregunta. En qué sentido? En que se supone que los tribunales son internacionales y estos tribunales tienen a los mediadores, estos árbitros, que son contratados Sí, por las empresas demandantes. claro. Y el Estado entonces de cada país, o en este caso el Estado chileno, ¿cómo vela por el bienestar de las personas? En qué momento entra el bienestar de las personas en este juego? Este es un sistema que está diseñado entre estados e empresas. Entonces, la gente no entra, ¿ya? Realmente, Mm, ¿no? Entonces, el Estado tiene que velar por los intereses de las personas, ok, ¿ya? Netamente. Dentro de eso, los estados nombran sus propios árbitros, pero como dije, esos árbitros nombrados por el estado tienen esa posición ambigua y tienden de todas formas de terminar favoreciendo a las empresas, sobre todo porque ellos también son abogados corporativos, parte de este sistema de arbitraje, donde sus intereses están en ver los derechos de la empresa mucho más que los temas ambientales o sociales, porque no son jueces ambientales, no son expertos en eso. La industria del arbitraje es un submundo de derecho internacional donde, de hecho, hay bufetes de abogados que van a las transnacionales y dicen, acá hay una oportunidad para demandar. En Estados Unidos tienen un concepto, el abogado que corre detrás de una ambulancia para ver si hay una posibilidad de que esa persona accidentada demanda. ¿Ya? El mismo concepto acá ocurre con buitres, como Sí, buitres. buitres. Y tenemos un problema precisamente ¿cómo se llama? De abogados o bufetes de abogados buitres, donde buscan precisamente posibilidades de demandar a los estados, porque eso es muchísimo dinero. Esos abogados ganan miles de dólares por hora y son muchas horas que pueden terminar cobrando. Entonces es tremendamente rentable para ese sector. Y lo que hace el Estado, nombra su árbitro, ya genera su defensa. Chile ha sido súper exitoso en eso. Chile tiene un departamento dentro de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de la Cancillería, que precisamente se especializa en defender Chile frente a demandas. Ah, Y uno tiene abogados que saben mucho del tema, que han estado en muchos distintos demandas, que hay estrategias jurídicas para decir que no, acá no hicimos nada, la regulación estaba dentro de los límites del tratado, bla, bla, bla. ya, El tema es que cuando uno va a cambiar drásticamente las reglas del juego, este es el peor tribunal porque son sesgados y uno está constantemente jugando en un campo desigual. Entonces las personas no entran ahí. Al final lo que entran son los estados y los estados entran en desventaja. Entran en esto, sí, porque la lógica real de eso es que los estados no deben cambiar sus reglas del juego, se debe mantener la protección de la propiedad privada y respetar los derechos de las empresas siempre. claro. Y si uno sigue respetando los derechos de la empresa, entonces el Estado sí puede velar por sus intereses. Porque ahí, como ha pasado en Chile, hubo una demanda de la empresa colombiana Alsacia Alsacia. por la concesión el Transantiago. Y lo que decía Alsacia es que nosotros hemos perdido dinero porque el Estado chileno no hizo suficiente para protegernos frente a la evasión en el Transantiago. Entonces se organizó la Cancillería, hizo una defensa diciendo, primero, realmente la, defensa, la razón por la cual fracasó Alsacia en su negocio no tiene nada que ver con la evasión, es que ustedes hicieron mal su negocio, Ya, ganaron ese punto. Después dijeron, además no tenemos ninguna obligación dentro de los contratos establecidos para proteger contra la evasión de esa forma, ustedes están mal interpretando los contratos, ganaron ese punto también. ya. Entonces, funcionó. El problema es que en ningún momento Chile cambió todas las reglas de cómo iba a funcionar el sistema de transporte para desprivatizar el sistema. En ese caso, no habríamos ganado. Claro. Y lo que se propone hacer ahora es precisamente meter el Estado en los espacios de la economía,
precisamente interferir en las expectativas razonables de la inversión para desprivatizar partes de la economía, precisamente cambiar las reglas del juego. Entonces estamos yendo en contra de toda la lógica de este sistema, que lo que busca es que los estados se mantengan dentro de los límites del respeto a la propiedad privada como ellos lo ven. Claro. Y así poder obtener todas Entonces las no hay espacio para ganancias. cambiar eso. Claro. Y así poder obtener todas las ganancias a nivel de empresa que esperan. Es tremendo. ¿Me escucha bien? Se escucha muy mal el audio, honestamente. Ya. Y me dice que me escucha Algo mal, pasa que con el no. teléfono. El teléfono puede ser. Ya. Profesor, ¿y ahora me escucha mejor? ¿Otra ¿No? vez? ¿Me escucha mejor? Un poco, sí, un Ya, poco mejor, sí. ya. Mire, nos quedan 5 minutos, así que voy a aprovechar de mandarle los saludos que nos están llegando. Le están dando las gracias personas a través de Instagram y a través de la plataforma de Facebook por esta conversación que hemos tenido. Nos pregunta una Carolina, nos pregunta por los medicamentos genéricos. Los tratados o el tratado, el TTP-11, según lo que ella leyó, advertiría que no se podrían hacer ingreso de medicamentos genéricos a Chile. ¿Esa parte usted tiene algún conocimiento de eso? Eh, a ver, el TPP-12, ¿ya? Que fue la idea original de Estados Unidos, ¿ya? El TPP-12 fue un proyecto donde las transnacionales estadounidenses se metieron mucho, Ya. ¿ya? En Chile, los tratados son la responsabilidad de la Cancillería y específicamente la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Ellos son los que tienen los negociadores de los tratados, ¿ya? Ya. En el caso de Estados Unidos hay algo que se llama la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y ellos son los responsables de negociar los tratados. Sabemos, por información denunciada de expertos, incluso que contrató la Cancillería chilena, que las transnacionales farmacéuticas se metieron directamente y redactaron parte del TPP-12 acerca de medicamentos, porque lo que quieren siempre hacer las transnacionales farmacéuticas es extender la cantidad de años de patentes. El patente, según ellos, es un monopolio que ellos reciben como premio por haber invertido tanto para descubrir un medicamento. El costo real de producir un medicamento puede ser muy bajo, ¿ya? Pero para encontrar toda la investigación, para encontrar cuál es la receta que funciona, puede ser enorme Claro. el costo. Entonces, si inmediatamente todo el mundo puede producir el medicamento, no va a generar un retorno suficiente para seguir con la investigación para futuros medicamentos. Hay un problema enorme con ese argumento, que es que realmente si uno estudia, todos los medicamentos en los últimos 10 años, por ejemplo, se han financiado con plata del Estado, dinero de todos los contribuyentes. Entonces hay una pregunta acerca de cuán importantes son esos patentes. Pero de todas formas, lo que ocurre con el TPP-12 es que las patentes que son de cierta cantidad de años, ¿ya? Para dar ese monopolio temporal. Y después cuando han recuperado toda su inversión en descubrir el medicamento Ujú. y una utilidad extra, después de eso se termina el patente. Claro. ¿Eh? Y ahí se Y puede fabricar el lo genérico. que busca el lobby de las transnacionales es extender los patentes por más tiempo porque eso es plata para ellos con cosas que hicieron antes, ¿ya? Entonces el TPP-12 extendía los patentes. Sin embargo, Estados Unidos con Trump se fue del tratado. Entonces las partes más malas, por así decirlo, los más negativos, como la extensión de patentes, fueron suspendidas. Eso Ya. no implica que están fuera, Ya. sino que están en pausa, congeladas. Si Ok. Estados Unidos decide volver, es una votación en todos los parlamentos del TPP-11, 11 parlamentos votan a favor y Estados Unidos está de vuelta en eso y se activan esas cláusulas. Entonces Ya. yo tuve ese debate con varios ministros de la concertación, vino ahí como Rodrigo Yáñez, que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en este momento, y dijo, ojo, y lo dijo lo mismo el Gerardo Muñoz, ojo, que en este momento Estados Unidos no está en el tratado, ¿ya? Entonces es otra votación, podemos aprobar el TP-11 sin preocuparnos porque no está la extensión de patentes, que es lo que sube el costo de los medicamentos. Le Mm. pregunté, ojo, ¿usted está a favor de que vuelva a Estados Unidos que ese tratado? Bueno, en realidad sí.
Entonces, estas personas que dicen, no, que no deben preocuparse, igual quieren que Estados Unidos vuelva. Claro. Entonces, en el momento que estamos debatiendo eso, si permitimos el TPP-11, va siempre con la posibilidad, el caballo de Troya, del TPP-12, que sí extiende los patentes y sí sube el precio de medicamentos por ese monopolio temporal que no es tan temporal, producto del lobby de las farmacéuticas. Ahí está entonces todo el enjambre. Ahí está entonces donde están todas las respuestas. Oiga, profesor, me preguntan también, para terminar, por las semillas, el resguardo de las semillas de producción nacional. ¿Cómo aplica o cómo influye el TTP-11? Porque se estaba hablando de que se nos va a cortar. ¿Cómo? Se nos va a cortar. Profesor, ¿le parece si Sí, podemos dejar ese tema para para otro la, live, para entonces la otro otra, momento. ¿le parece bien? Ya. Sí. Ok, entonces nos vamos Ya. Muchas lamentablemente, gracias por la invitación y acuérdense lo importante quedarse movilizada para que en la Convención Constitucional se dice no más tratados con arbitraje. eso. Chao, profesor. Muchas gracias. Ya, y se cortó la transmisión en Instagram. Sí. Profesor, entonces lo dejamos, este tema de las semillas lo vamos a tratar en la siguiente oportunidad donde usted nos va a poder exponer todos estos vericuetos, estos detalles que nosotros no conocemos y de los que tenemos que informarnos para apoyar o presionar a nuestros constituyentes de cara a este nuevo Chile. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, que esté bien. Gracias a usted. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.